psicoanalísisradio.com. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio que se llama El Pulso del Deseo. Muchas gracias por estar otra vez con nosotros. Les recuerdo que el día de hoy es nuestro tercer programa. Estamos ahora en el ciclo de Asesinos en Acto de Demostración. El día de hoy estamos realizando el segundo capítulo de la sesión pasada que tiene que ver con el caso de Juana Barraza Samperio. Y pues quédense con nosotros, por favor. Les voy a decir los modos en cómo se pueden contactar con nosotros, que es a través de Facebook en Proyectate Radio. Y nuestra página personal también en Facebook estamos como J. Carlos Geo. Entre paréntesis pueden buscarnos como El Pulso del Deseo. Y directamente también en Facebook en la página El Pulso del Deseo. Nuestro WhatsApp es el 55 40 32 99 63. En Instagram estamos como @elpulsodeldeseo o nos pueden enviar también un correo a elpulsodeldeseo@gmail.com. Nuestro chat en vivo es el 72 58 58 56. Saludo también con mucho gusto a mi compañero en la conducción, José Carlos García. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Un gusto estar esta tarde con ustedes y que platiquemos de esto. Así es. Y bueno, también vamos a comenzar, como siempre, en cada espacio recomendando lecturas. Sí, nuestro rincón de la lectura. Así biblioteca es. personal. Les traemos algunos libros para que los tomen en consideración. Todo tiene que ver con los temas que tratamos y con el psicoanálisis. Exactamente. El día de hoy les traemos este libro que se llama El asesinato del alma. El autor es Morton Schatzman y la editorial es Siglo XXI. Ese es un libro muy interesante. Ese libro se lo recomendamos mucho porque tiene que ver con otro libro que aquí está también. Si quieres, Georgina, sí, recomendarlo, de Paul Schreber. Ajá. Memorias de un enfermo de nervios, de Paul Schreber. Esos dos libros, el primero que les ha presentado Georgina y este otro, están relacionados con esta historia de Paul Daniel Schreber, que Freud denominaría este libro finalmente como la Biblia de la psicosis, ¿sí? Por todos los elementos. Es una historia conmovedora de esta persona que Freud la conoce y hace su estudio a través del expediente clínico, no lo tiene como paciente, pero es impresionante cómo él llega a un grado de psicosis ya siendo un magistrado en Alemania, ¿verdad? Sí. Del siglo, propiamente de principios del siglo XX, ¿sí? Finales del siglo XIX, por ahí así. Sí. Y es impresionante porque en del asesinato del alma tendría que ver con el papá de Paul Schreber, que es un médico alemán que intenta con esta teoría del superhombre hacer de los alemanes de una generación de jóvenes algo especial. Y él, como es ortopedista, en su especialidad como médico, va creando aparatos para que la posición de los jóvenes sea la adecuada. Así es. Y inclusive ahí vienen las ilustraciones. Sí, aquí hay algunos ejemplos que nos muestra el de libro. Estos aparatos que él crea para Así mejorar la posición y la condición física. Así es. Y de ahí surgen muchos de los tormentos, porque estos aparatos él los aplica en el hijo, en los dos. Sí. Uno termina suicidándose y Daniel Paul termina siendo un psicótico, ¿no? Así es. Entonces, es muy interesante esta historia. Son libros que valen muchísimo la pena el leerlos. ¿Sí? Menos pesas, más lectura, ¿no? Sí, menos gym, más lectura, ¿sí? También la lectura ejercita otras cerebro, cosas, ¿no? Sí. También. Y además el cuerpo también, así es. La verdad. Entonces, ¿traes otro más? Sí, también les traemos este libro que se llama La ley, el sujeto y el goce, Lacan y el campo jurídico. El autor es Frank Chaumont y la editorial es Nueva Visión. También ese es un libro ya lacaniano, con otro orden de ideas también, pero anudado al psicoanálisis lacaniano. También muy, ¿no?, interesante. Sí, ya más denso, más profundo en ese sentido, pero también muy interesante. Así y finalmente les recomendamos nuestra revista jurídica Edicta, ¿sí?, que también trae aspectos de estilo de vida, y está muy interesante. Somos articulistas, tanto la maestra Georgina como servidor. ¿Tú tienes un artículo de qué?
Se llama Estado de emoción violenta y el atenuante subjetivo. Aquí ustedes pueden encontrar el artículo. Y también tú escribes... que yo escribo sobre la castración química, Ajá. la ciencia al servicio del castigo, Sí. como cuestionamiento. Y bueno, ahí estamos en la parte también pericial, ¿verdad? O sea, trae artículos de orden jurídico, Ajá. pero también anudado con lo que se hacen en los servicios periciales, en lo forense. Sí. ¿Sí? Y es una revista muy interesante. Es una revista que para los acá de la Ciudad de México que quieran, o la zona conurbada, que les interese la revista, pónganse en contacto con nuestra red de Face. Así es. Sí, lo que Georgina les ha mencionado. Y ahí podemos pactar a ver en un punto medio donde ustedes tengan esta revista. Es de distribución gratuita. Así es. Y la intención es que ustedes lean este tipo de cosas y estén dentro de un marco jurídico, aunque no sean de especialidad peritos en derecho, ¿verdad? Sí, no. Sino de interés público, porque trae otras cosas y artículos de vida De muy interés, interesantes. así es. Pues si quieres, ahora en la compañía de nuestro Dr. Freud, Aquí lo tenemos. vamos a pasar al tema. Sí. Porque nos quedamos con algunas cosas pendientes la vez pasada, y para tomar diferentes ejes en relación a continuar con este capítulo de Juana Barraza, si quieres más o menos dar una introducción para la gente que no nos vio en el programa anterior, pero que también lo pueden buscar en nuestro Face, ¿verdad? Así También. es, para que ustedes vean específicamente qué fue lo que abordamos el programa anterior, pero Sí. vamos ahorita a recapitular un poquito de qué trata el caso. Si ustedes recuerdan, mencionábamos que vamos a abordar el caso de Juana Barraza Samperio. Ella también fue nombrada como la Mataviejitas o la Dama del Silencio. El mote de la Mataviejitas se debe a que pues a ella se le acusó en el año de 2006. Bueno, con anterioridad ya habían sucedido los hechos, pero en los años 2000. homicidios. A ella se le acusa de 16 homicidios, específicamente en personas de la tercera edad, en mujeres. Exclusivamente también, mujeres, ¿no? Exactamente. Y también 12 robos, por eso es que se le pone el mote de la Mataviejitas. A ella la atrapan por ahí del año del 2006, en Sí. enero del 2006. Así Ya es. cumplió prácticamente 13 años en prisión. Recluida. Ahora en está Santa recluida Marta. en Santa Marta, Catitla. Sí. Y cabe decir, bueno, que nosotros hemos tenido contacto con ella y es como hemos investigado su caso, ¿no? Así es. Lo hemos investigado no a través de notas periodísticas, ni mucho menos, No. sino yendo a la causa penal. Ella nos dio la autorización jurídica, legal, para poder acceder a su expediente y a la causa penal que ella tiene. Así es. Entonces hemos mostrado la vez anterior algunos dictámenes en los cuales nos estábamos de alguna manera en contra por ciertas aseveraciones que hacen los mismos peritos, ¿verdad? De psicología. De psicología, sí, y esta intencionalidad que siempre hay de cuando tenemos gente que ha cometido varios crímenes, sí, inmediatamente se le juzga de monstruo, de perverso, de una serie de motes que lo estigmatizan desde la parte criminal, y que ahí empezamos con problemas, ¿no? Porque inmediatamente se le quieren buscar ciertas deficiencias mentales, ciertos problemas de orden neurológico, Así es. que en realidad estas personas pues no las tienen. No. Nosotros hemos ido buscando, ¿verdad?, a lo largo de esta causa, pues todos los dictámenes, sobre todos aquellos que tienen que ver con su salud mental, y siempre los peritos de la Procuración de Justicia decían que tenía algún tipo de déficit, Sí. ya sea en su inteligencia o ya sea en su personalidad como Así tal. es. Y hemos visto que a lo largo de su reclusión, como esta psiquiatra que decía, ¿no?, que tenía tendencias depresivas y con tendencias Sí, suicidas, ¿no? Así es. Y pues ya llevamos 13 años y no ha tenido ninguna ideación suicida ni ningún intento suicida. No. ¿Sí? Y tampoco ha habido ningún intento homicida dentro de No. la misma prisión. Así es. Esto no quiere decir que no se le esté juzgando por actos que ella haya cometido. Eso es aparte. Aquí la intención de nuestro programa es hacer una crítica sana a lo que las instituciones de procuración y administración de justicia, desde nuestro particular punto de vista, no están haciendo bien. Así ¿Sí? es. ¿Qué otro documento traes por ahí que nos pueda Fíjate que orientar más? estaba revisando aquí también que hay diferentes estudios criminológicos en diferentes fechas. Lo que estábamos comentando es que Nada más quítanos la duda, ¿ya estando ella en reclusión?
Sí, ya estando en Santa Marta, Catitla. Exactamente, ya estando ella en reclusión. Por ejemplo, ese que tienes en la mano, ¿de qué fecha es? Este tiene la fecha del 13 de febrero del 2006. O sea, prácticamente un mes después de que ella ingresa. Exactamente. Y ese que tienes entonces es de criminología. Este es de criminología, sí. Y pues es básicamente, pues cómo ellos llevan a cabo este tipo de dictámenes, ¿no? Y si puedes orientar a nuestro público ¿qué cuestión sería ahí trascendente poder comentar o tratar? O sea, por un lado siempre este tipo de probables responsables se les trata desde el punto de vista de la psicología criminal o psicología forense, anudado al discurso de la criminología. Sí. ¿Sí? Hay que pensar que la criminología es una ciencia sintética en donde encierra muchos conocimientos. Los criminólogos tienen que ser personas muy aptas, muy capaces y con una gran cantidad de conocimientos y de cultura. ¿Por qué? Porque deben de saber de medicina forense, de psiquiatría, de química, de todas las ciencias forenses que de una o de otra manera intervienen. Sí. Pero ellos específicamente se dan en su trabajo para conocer la personalidad de los delincuentes y de ahí poder establecer a veces pronósticos dentro y fuera de las prisiones. Entonces ellos nos deben de dar un acercamiento hacia dónde va la mente criminal. Entonces sería muy interesante saber qué determinan ahí los. Pues mira, bueno, básicamente casi en las últimas hojas nos habla de riesgo institucional, riesgo social, pronóstico extrainstitucional y riesgo victimológico. Hay que decir, el riesgo institucional sería lo que el preso o el probable responsable o el interno puede ocasionar dentro de una prisión, ¿no? Así es. Entonces, en el grado de convivencia que tenga con el resto de los internos, ¿qué es lo que pudiera producir? Sí. Por ejemplo, Juana Barraza ahí, ¿qué sale? Dice, se encuentra en área de acceso restringido como medida precautoria para salvar su integridad física y psicológica, con vigilancia a las 24 horas del día, toda vez que en diversas ocasiones ha manifestado intentar autoagredirse. Asimismo, refiere amenazas e insultos por parte de diversas internas cuando acude a alguna diligencia o área de la institución. ¿Qué más? Eso hay que decirlo y hay que mencionarlo también, ¿no? Cómo se empieza a generar una serie de reacciones por parte de los internos, ¿no? Eso lo vamos a ver en el caso de Calva Cepeda. De José Luis Calva Cepeda, ¿no? Que termina, entre comillas, suicidándose, precisamente por la presión que hay de los internos, la agresividad que estos y la violencia que ellos ejercen con los que van llegando, pero sobre todo aquellos que son como renombrados, como que cometieron algo fuera de lo ordinario. Por el estigma que ya traen. Y ahí compiten mucho los medios para que cuando estas personas ya llegan al grado de internamiento, hay una reacción muy adversa por parte del resto de los internos, ¿no? Y que por eso en unos primeros momentos suelen restringirlos de estar con el resto del pueblo, como se dice en el argot, y están como que en un área restringida, ¿no? Así es. Entonces ahí están cuidando el aspecto institucional, de que esto no se salga de las manos de quien controla estos lugares. Así es. Y se le da este tipo de cosas. ¿Qué más sigue? Bueno, les mencionaba el riesgo social también. Dice, su nocividad social se considera alta toda vez que la dinámica delictiva se relaciona directamente con los homicidios de las adultas mayores. Fíjate, ahí es donde entramos en la cuestión jurídica, en la cuestión pericial, porque esta persona criminóloga o criminólogo, quien haya hecho este estudio, ya está dando por sentado y por hecho que ella es culpable de lo que se le está acusando, y estamos hablando de que ella entra bajo un proceso jurídico. Así es. Es decir, un proceso que todavía no está demostrada su culpabilidad en los 16 homicidios que se le están inculpando, ¿sí? Entonces, ahí es una situación ya que va balanceando el aspecto de la justicia, porque quieras o no, si el juez lo lee o no lee ese dictamen, de todas maneras ya va a haber un sesgo, ¿sí? En donde un especialista está diciendo, pues que si hay un riesgo social elevado, ¿sí? Y probablemente lo haya, pero necesitamos esperar todos los demás estudios, todos los factores que se dieron dentro de la criminalidad para entonces poder establecer este tipo de
¿qué podemos decir? De conclusiones, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjate, ahí ya por un lado se ha generado cierto proceso institucional interno que altera, ¿no? Así es. La vida del penal. Y por el otro lado se está diciendo que sí hay un riesgo social importante, ¿sí? ¿Qué seguiría? Y después entonces hablamos, dice, del pronóstico extrainstitucional. Aquí nos dice sus características de personalidad la hacen proclive a la transgresión de las normas y leyes. Su instrucción escolar limitan su desempeño laboral y social, mismo que repercute en su situación económica y a su vez en inestabilidad emocional. Red de apoyo familiar endeble. Necesitaríamos otro tipo de perito para que diga eso, ¿no? ¿Qué perito tú pondrías en ese sentido? Pues de psicología, porque si me está hablando de cuestiones de personalidad. Tampoco la psicología no lo va a hacer todo, ¿no? Trabajo social tiene que ver todo eso. Trabajo social tiene que intervenir en este tipo de asuntos. Sociólogos forenses que estén inmersos en el aspecto de lo delincuencial desde el tipo sociológico. Sí, aquí habla de la cuestión económica, ¿no? Lo laboral, lo social. Sí, ¿y cómo concluye? Sí. Bueno, pues aquí básicamente atrás de esto hay diferentes hojas, nos habla de la versión jurídica, declaración de la interna y nos pone una serie de elementos, ¿no? Pues básicamente ya el último párrafo de la última hoja nos dice, cuenta con inadecuada introyección de normas y valores, con baja intolerancia a la frustración, siendo estos factores preparantes y desencadenantes de la conducta delictiva. De lo anterior se desprende egocentrismo alto, agresividad extrapunitiva en niveles altos, intimidabilidad baja, nocividad social alta, adaptación social media baja, capacidad criminal media alta. Ahora fíjate qué curioso es que al pasar de 13 años hay reportes que ustedes pueden encontrar ya sea en la vía periodística o en su expediente técnico. Sí. Hay que decir que el expediente técnico es un expediente que cada interno tiene en su vida presidiaria, ¿sí? Y que ahí se van registrando todo su historial de comportamiento, de legalidad y de cosas que en algún momento pueden alterar el orden dentro de la institución. Así es. Y está declarada como una interna modelo. Sí. ¿Cómo podríamos entonces explicar eso? Porque la gente que no se dedica al trabajo con la mente humana y en específico con la mente criminal, sí. ¿Cómo podrías tú explicar eso en relación a que los peritos argumentan toda esta sarta de cosas, ¿no? Que bueno, desde el psicoanálisis es muy criticado, ¿no? Claro, desde aplicar eso de las pruebas y aplicar exámenes neurológicos Así y cosas de ese tipo. Sí. Sí, ¿cómo tú lo enfrentarías? ¿Qué dirías de eso? ¿Cómo entonces, por eso muchas personas no creen en la ciencia de la psicología, en la ciencia de la salud mental, porque el pronóstico falla? Porque si eso que dijeron los peritos anteriores que leímos y estos que estás leyendo ahorita, pues ya hubiera habido una alteración de la vida de la institución. Sí, muy fuerte, ¿no? Sí. Porque ella se hubiera aliado a golpes, hubiera intentado a lo mejor agredir o matar a alguien. Así es. No sé si te acuerdas, ¿no? Que en algún momento nos comentó de que ella tenía una vecina, ya mayor la señora, y que ella nunca intentó hacerle nada, ¿no? Ah, sí, porque ella misma decía que cómo entonces era posible que de lo que a ella la acusaban, entonces ya hubiera matado a todas las adultas mayores de la adentro, prisión. ¿no? Exactamente. ¿Tú qué piensas de eso? Y que no era así, ¿no? De alguna forma ella cuando nos platica esta situación, pues no sé es si algo como no creíble. Nos da risa de angustia y ansiedad, ¿no? Las dos combinadas, por cómo lo dice, ¿no? Cómo nos lo dijo. Sí. Y seguramente por la cabeza le atravesó la idea, pero cómo si ahí pero sí no se reprime, ¿no? Cómo ahí sí se pudo reprimir. Exacto. Sí, cómo pudo contener el deseo de, ¿sí? Y afuera no. Sí, si es que realmente se lo demostraron. Aquí la intención, pues entonces, es generar un debate en relación a lo que se hace con este tipo de casos, ¿no? Y que decíamos, pusimos el ejemplo de nuestro primer caso, que fue Gregorio Cárdenas Hernández, el Goyo Cárdenas, el estrangulador de Tacuba, que también vean el video para que
vean hacia dónde nos dirigimos. Sí. Y la idea es que no estamos avanzando. La idea es que no estamos avanzando. Lo mismo nos pasó con el de Ecatepec, ¿no? Con Juan Carlos y Patricia, sí. Y que ahora viene un asunto que yo quiero trabajar, que son como la víctima atrás del telón, ¿no? Pero vamos a seguir un poquito más, vamos a seguir con los documentos. Bueno, que de alguna manera también la intención de mostrarles y mencionarles estos dictámenes es también para que ustedes se den cuenta cómo a ella la multivaloraron, sí. ¿no? Como si la quisieran abrir así como rata de laboratorio y encontrarle y rascarle, que de alguna forma también eso lo hicieron con Gregorio Cárdenas, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues es la intención que nosotros tenemos al referirles estos documentos, para que ustedes vean las fechas, cada cuando a ella la valoraban. Exactamente. Yo tengo ahora otro dictamen, que es un informe psiquiátrico forense, y tiene fecha de abril, el 3 de abril del año 2006. Y pues fíjense, aquí pues contradice un poquito lo que ya los anteriores peritos habían mencionado. Dicho. Sí, porque en sus conclusiones dice que la evaluada, es decir, Juana Barraza Samperio, no padece trastornos mentales y del comportamiento. 2, la personalidad de la evaluada está caracterizada sobre todo por conductas, sentimientos, pensamientos de tipo antisocial. 3, la evaluada, al momento de realizar la conducta, es decir, el haber cometido el homicidio de la señora N en tal fecha, a tal hora, sí tenía la capacidad de entender y de querer realizar el acto. De hecho, entendía las consecuencias, las que buscó voluntariamente. 4, de la evaluación practicada a la evaluada, se desprende que no tiene secuelas mentales, entendiendo lo anterior como ausencia de enfermedad mental. Ese dictamen que tienes en la mano, entonces, también es de criminología. Este dictamen es de psiquiatría forense. Psiquiatría forense. Así es. Es uno más de psiquiatría forense. Entonces, fíjense, así es, amigos, amigas, cómo se van estableciendo. Y por eso es que encontramos tambos de fojas, ¿no? Así es. De lecturas de esto, porque nosotros fuimos extrayendo todo esto que era de interés, sobre todo en el aspecto del campo psi. Es decir, la parte psicológica y la parte psiquiátrica y la parte criminológica también, que tiene mucho que ver con esto. Sí. ¿Sí? Ahí lo que yo, fíjate, que nunca encontré fueron los consentimientos informados, y volvemos a lo mismo, sí, no. de lo jurídico. No. ¿Verdad? Hay que tener bien en cuenta, y tómenlo ustedes en cuenta, porque ninguno de nosotros estamos exentos. Así es. De cualquier tipo de cosas de estas jurídicas, y de repente llega alguien y nos dice: yo vengo a evaluarlo psicológicamente, yo vengo a evaluarlo criminológicamente, así es, psiquiátricamente. Todo eso está perfecto, pero acuérdense que tenemos garantías individuales, que tenemos derechos humanos, que tenemos derechos naturales. Entonces, todo esto nos avala dentro de la legalidad para realizar y dar la anuencia de que se haga este tipo de evaluación o no se haga. Así es. ¿Sí? Nos deben de decir qué repercusión va a tener todo esto en el presente y en el futuro, sobre todo también cuando se valoran niños, y que posteriormente esto, ya cuando sean adultos, puede salir en cualquier tipo de litigio, ¿sí? Por eso el consentimiento informado es algo legal que se debe de trabajar y se debe de tratar dentro del debido proceso, porque entonces quienes están realizando todo este tipo de evaluaciones están en la ilegalidad, están fuera de la norma jurídica, puesto que te tienen que explicar de manera muy puntual y precisa para qué es el estudio y en qué va a repercutir. No nada más se trata de que sean avances para la ciencia, porque ni lo son. No. Al contrario, ¿no? Parece que hay un retroceso. Así es. Y hay una serie de situaciones que se prestan al morbo, a cuestiones que no son dentro de la legalidad. Así es. Entonces también la parte de tocar estos temas es ver que, independientemente de que a una persona haya cometido un acto delictivo, ¿sí?, hay una legalidad que seguir. Hay un marco dentro de lo normativo que tenemos que seguir para que las cosas queden claras y sean explícitas, porque hasta ahorita, de los 4 o 5 que les hemos mencionado, todos se contradicen y son de la misma institución. Sí. Y entonces, bueno, uno dirá: sí, la psiquiatría es una ciencia,
Sí, la psicología forense es una ciencia y realmente aportan al conocimiento de este tipo de actos. Tendremos que ponerlo en tela de juicio, ¿sí? Y generar el debate y generar los foros para que los especialistas nos sentemos a platicar de esto y veamos los pros y los contras de todo este tipo de valoraciones que a veces lo único que hacen es confundir. Sí. Y sobre todo a los juzgadores, Así es. que son los que finalmente deben de tomar una decisión, ¿no? Como esta decisión ridícula de este señor que le da más de 700 años de cárcel. Así es. Y que bueno, si sabemos que no va a llegar ni a los 100, ¿sí? O bueno, a lo mejor esperemos, ojalá y sí, pero no lo sabemos, pero es poca la posibilidad, ¿sí? La probabilidad. Entonces no se llega a cosas lógicas y razonables, ¿no? ¿Sí? Si se va a decir una cadena perpetua, pues que se diga como tal, ¿no? Claro. Una prisión permanente, ¿sí? Perenne, bueno, pues de esa manera nombrarlo. Pero, ¿cuál es la idea de dar más de 700 años, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, también tenemos otro de fecha igual en ese mismo mes de abril. Este es del 11 de abril del 2006. 4 meses después de que ella está ahí recluida. Sí, y varios días después del psiquiátrico que les acabo de mencionar. Okay. ¿No? Es muy pegado a la fecha. Este es un dictamen en psicología, nada más que este es emitido por la Defensoría de Oficio y Orientación Jurídica. Aquí, pues, las conclusiones que esta persona emite, dice que la evaluada no presentó indicios de un probable daño orgánico cerebral que altere su conducta. Que eso decía el primer perito de Procuración de Justicia que le practica la evaluación, y que él decía con un test de Bender, así tan sencillo, que sí había un daño orgánico, ¿no? Así es. Y que era necesario practicarle otras pruebas de tipo neurológico. Para corroborar. Y aquí vemos las contradicciones, aunque este es de la Defensoría, ¿no? Se entiende que, pues, en ese sentido, trate de evaluar de manera más objetiva en ese. Sí, y entonces igual, pues es una pequeña conclusión, dice, por lo que al momento de la evaluación, la señora refiere aceptar su responsabilidad en el homicidio cometido de la señora X, comprendiendo el carácter ilícito de su conducta. Eso es con lo que termina el dictamen. ¿Algún otro que nos quieras mencionar? Pues son que tú varios, quieras dar tu impresión. son varios los que se le elaboran de criminología. Hay uno con que a mí diferentes fechas. Me interesa mucho, porque desde un principio mencionamos esta señora que se introduce a evaluarla de manera completamente ilegal. Así es. Porque ni es perito, ni está dentro de ese campo. Y con tráfico de influencias, hay que decirlo de esa manera, va y le coloca un electroencefalograma, ¿no? Y a fuerzas quiere decir que hay un daño cerebral determinado. Así es. Y se busca de manera constante y permanente en diferentes instituciones para que a Juana Barraza Samperio se le practique el famoso electroencefalograma y ver si hay alguna falla neurológica. Así es. Hasta que finalmente por ahí hay alguien que sí accede a realizar la prueba. ¿Sí? ¿Ese es el que tienes en la mano? Sí, este es la copia certificada que se solicitó justamente de ese dictamen que tú mencionas. El de neurología. Exactamente. ¿Y ese se lo realizan en qué institución? Es de la UNAM. Ok. Lo realiza la UNAM con fecha 29 de junio del 2006. Ok. Y la conclusión que ellos emiten es que dice 1, estudio dentro de parámetros metabólicos normales, 2, ligero hipometabolismo talámico izquierdo. Es todo lo que refieren en la conclusión. Y hacen pues aquí todo el sí, hay copias ahí de la tomografía, ¿no? Las muestras exactamente de lo neurológico que le hicieron. Así es. Y finalmente, bueno, pues tenemos una persona que no hay una alteración de orden neurológico cuando se insistía desde el principio que había una afectación, hasta un daño. Y fíjate que ahí es lo curioso, que no tengamos una defensa eficiente en lo jurídico, que pudiera poner en su lugar a estos peritos, claro, que de alguna manera desde un principio quisieron balancear el asunto de la justicia y de la legalidad hacia una enfermedad, ¿sí? Y que eso es lo más ominoso, diría Freud, ¿sí? En un sentido estricto, de que pues hay que darnos cuenta que también las personas que no tienen un daño cerebral pueden caer en un acto homicida. Claro. Que no necesariamente tiene que ver eso.
tiene que ver con una posición subjetiva, Así es. en el rescate de esa subjetividad, cómo durante el acto esta persona quiere rescatar algo, ¿sí? Quiere decirnos algo y por eso lo estamos nosotros manejando en acto de demostración. Es decir, para Lacan era claro que estas personas daban a interpretar algo. Sí. Eso que nos dan a interpretar en el acto homicida es algo que es una incógnita y que quizá ni ellos mismos conozcan. Así es. ¿Sí? Muchos se afanan y se aferran a querer saber por qué una persona mata. Tenemos que escucharla. Tenemos que abrir los canales de la palabra para poder entender un poco del inconsciente, cómo está trabajando y qué es lo que representa un acto homicida. ¿Sí? Así es. En la cadena lingüística que decíamos de Lacan, cuando hablamos del S1, S2, S3. La cadena significante. ¿sí? Cuando ya no hay cómo enlazar un significante con un otro, la palabra cae. Sí. Y entonces se cae en la acción. ¿Sí? Es decir, hay un sin palabras en la acción que el sujeto representa en este acto homicida. Y que no sabemos, ¿verdad? Porque el perito de manera muy brillante dice que ella hace este tipo de cosas, primero porque cree en la Santa Muerte. Sí. Segundo porque cree en Malverde. Tercero porque su mamá la cambió por 3 cervezas. Así es. Digo, qué barbaridad. ¿Sí? No se puede llegar a tantos años de estudio, discúlpenme, público en general, diciendo tantas estupideces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al sujeto hay que conocerlo a través de la palabra. ¿Sí? Y saber qué es lo que nos va a decir. Y de eso que nos va a decir, pues tendríamos que dudar todo lo que nos diga por la naturaleza de cómo nos lo está diciendo. ¿Sí? Y a partir de ahí, empezar a abrir esa escucha y esa escucha, ¿no? Eso es lo que nosotros traemos como propuesta en la parte teórica, ¿sí? Y por eso es que hacemos esta sana crítica en relación a todo este tipo de eventos. ¿Qué más quisieras compartir? Pues bueno, ya para cerrar esto que traemos de cuestiones del expediente, pues también ella nos menciona, y sí, efectivamente lo encontramos aquí cuando revisamos todo el expediente, que pues a ella le hicieron un cateo en su casa. Aquí de hecho están las fotografías de ese cateo y que a partir de ahí pues filtraron las fotografías donde ella, ustedes pueden ver cuando ella tiene el traje de luchadora, el traje rosa que tiene, fotografías de su casa, fotografías donde justamente tiene este altar con la Santa Muerte y Malverde. Y pues ella estaba muy enojada por esa situación porque decía que cómo era posible que pues haya infiltrado esas fotografías. Claro, y habría que ver si también ese está dentro del debido proceso y dentro de la legalidad. Así es. Si no hay, por ejemplo, personas de derechos humanos. Claro. ¿Sí? Personas que tengan que ver con su defensoría. Así es. ¿Sí? Y que estén las partes involucradas, ¿no? Como se dice jurídicamente. Sí. Sobre todo sus abogados defensores. Y la gente especializada también en derechos humanos para no vulnerar. ¿Por qué? Porque aquí vamos al segundo tema, al segundo eje del tema, que yo creo que es fundamental el que ustedes lo conozcan y no sé qué opinión y qué parecer tengan con respecto a las víctimas secundarias que suelen ser los hijos o las hijas, ¿no? Sobre todo cuando son menores de edad. Hasta donde yo sé, no sé si tú lo conozcas el dato, pero el Estado no tiene protocolos y me llamó la atención porque ahora que pasó también con el asesino de Catepec, la pareja de Catepec, la pareja criminal de Catepec, pues tienen hijos y pequeños, menores de edad. Aquí el asunto es que sabemos que existen instancias gubernamentales, ¿no? Y también ONGs que se dedican a dar esta asistencia cuando el Estado no es completamente suficiente para hacerlo y pueden asistir a los menores. Pero el problema es que yo insisto mucho en reformar esta Ley General de Salud Mental y sobre todo con los menores, por ejemplo, en este caso. Porque sabemos de Juana que en su momento cuando es aprendida, ¿sí? En la supuesta flagrancia de este homicidio, pues tiene hijos menores de edad, ¿sí? ¿Y qué es? Aquí lo que nos preguntaríamos es que obviamente son chicos, son niños que pues son ajenos a la circunstancia jurídica por la cual o legal por la cual la madre está pasando. Lo mismo sucede con la pareja esta de Catepec,
y que entonces viene a generarse un estigma muy fuerte. Porque mientras no haya un protocolo de actuación por parte del Estado y en la Ley General de Salud Mental, para que estos niños inmediatamente vayan a un lugar de resguardo. Y de resguardo no nada más por lo que pasó con su papá o con sus papás, como haya sido, sino por todo esto que se va a generar alrededor de lo social, lo que decíamos, el reproche, ¿no? Y que no falta quien filtra la información y dice, mira, son hijos de fulano y sutano. Sí. Y ya después con los mismos compañeros de institución, ¿qué pudiéramos decir de hospicio, ¿no? Pues se corre la voz, es que tu mamá es esto, tu papá y tu mamá hicieron esto, ¿no? Y empieza ahí como que a manejarse todo este aspecto del bullying, ahora llamado de esa manera, ¿sí? Pero acá de una manera como que más sádica, ¿no? Como si los chicos tuvieran que pagar por los actos que los padres. Y ahí es donde creo yo que no se vale, no sé tú qué pienses, porque pues ya si los padres, o en este caso Juana ya estaba pagando porque ya estaba presa y estaba en un proceso jurídico legal, ¿sí? Pues entonces ellos no tendrían por qué participar de estas cosas, ¿no? Claro. El problema es que hasta la fecha, ya crecidos y ya después de 13 años, vemos que sigue habiendo este tipo como de reproches sociales, represalias, Así es. ¿sí? Una cuestión ya secundaria, pero de la cual ellos son ajenos, pero que de ahí vienen precisamente estos desequilibrios emocionales y psíquicos, porque imagínate aguantar tanto tiempo, primero que esto sea de repente, ¿no? Porque pues, ellos son ajenos a los actos que están cometiendo los padres o la madre, ¿sí? Y que de repente la vida te cambie y ya amanezcas en un lugar de internamiento también con gente ajena. ¿Y qué es lo que va a pasar, no? Cómo el Estado se cerciora de que realmente estos chicos están creciendo de manera sana en lo mental, ¿sí? Y que no va a trascender de alguna manera las conductas de los padres, ¿no? Sí, porque ahí también lo que tú mencionas, pues ya estamos viendo que pues a Juana con esta recluida pues ya tiene el castigo jurídico, pero sí también se le castiga a los hijos, a los nietos y a veces hasta en más generaciones, porque si se sigue sabiendo que es familia de ella, pues todavía se continúa con ese estigma social y por supuesto que repercute de manera muy fuerte psicológicamente, porque pues ellos no saben, quizá muchas veces cuando suceden estas situaciones, puede que exista ese secreto de familia, que inclusive los nietos o los bisnietos no sepan de qué se le acusa o qué sucedió exactamente, y entonces pues toda la gente se aboca a decirles, a señalarlos, ¿no? Exactamente, ¿no? Con esta cuestión del estigma. Y todo eso, cómo puede repercutir en ellos a futuro, ¿no? O en ese mismo momento de manera psicológica, pues muy fuerte, ¿no? Entonces... Sí, yo tenía esa inquietud de poder mencionar esto, de cómo va corriendo, ¿no? El fuego, por así decirlo, ¿sí? En relación a un acto, a un evento, que a estas personas, pues por su estrechez de edad, porque en realidad ellos no tienen la culpa, ¿sí? También suelen ser señalados. Hasta ahorita, por ejemplo, yo desconozco qué está haciendo el Estado para resguardar la integridad y el anonimato, por ejemplo, de los hijos de esta pareja de Catepec. Estamos viendo que también hubo muchos problemas desde la época de Gregorio Cárdenas, por este médico psiquiatra español que difunde los supuestos diagnósticos que él hace y que él habla de ciertas taras, ¿no? De la teoría de la degeneración que decíamos que utilizan muchos psiquiatras, ¿sí? Y que dicen esta conducta se debe a que hay cierta tara. En el caso de Gregorio decíamos que era un homicida epiléptico crepuscular, que así lo denominaron ellos, ¿no? Y acá vemos también cierto tipo de diagnósticos que se quieren hacer desde el ámbito de la psiquiatría y desde la neurofisiología, y que hay fallas muy claras, ¿no? Fíjate cómo esta persona con una jerarquía de la UNAM, ¿sí? Va y le quiere hacer de manera ficticia una serie de estudios, ¿no? Y decir una serie de tonteras, y después llega otra persona de la UNAM, ¿sí?
a rectificar y a decir, bueno, pues la verdad es que neurológicamente después de los estudios, las tomografías y demás que se hicieron, no encontramos un aspecto neurológico que interfiera o intervenga con los actos por ella cometidos. Así es. Y después viene esta secuencia del sufrimiento, ¿sí? A mí me llama la atención en este sentido estricto de cuando estos personajes dicen que estos homicidas no introyectan normas y valores. Ah, sí. Es muy común, ¿no? Escuchar eso y leerlo en los psicológicos. dictámenes, ¿no? Así es. Pues no es cierto. No es cierto, porque una de las cuestiones que nosotros nos ha constado es cómo Juana Barraza, ¿verdad?, ha tratado de ayudar a sus hijos desde dentro, de la manera en como ella ha podido. Sí. ¿Sí? Vendiendo cosas comestibles dentro del penal, cosas que se permiten dentro de la misma institución por reglamento, y que ella pues ha vivido todos estos años muy preocupada del andar de sus hijos, ¿no? Sí, de sus nietos inclusive. Sobre todo de los dos más chicos, un varón y una mujer, ¿sí? Que obviamente pues nos reservamos la identidad, sí. Pero que fíjate que yo estaba pensando, a mí me gustaría hacer una entrevista anónima con su hija, ¿sí? Con la chica, porque en esa duda que yo tengo de poder establecer ese sufrimiento que también estas personas pasan, ¿sí? Aquí, insistimos, no le estamos quitando ningún valor a las víctimas que se dicen fueron pues asesinadas por ella, ¿verdad? Claro. Obviamente eso también es muy delicado, pero estamos viendo todo lo que no tenemos todavía en cuanto a constituciones jurídicas y legales, sobre todo para niños, ¿sí? Para niños que necesitan ese resguardo del impacto que de un día para otro la vida te cambia. Y cómo estamos buscando o no buscando, ¿sí?, que estén afectados de una manera emocional, ¿sí?, y de una manera mental, ¿sí? Entonces, ese sería uno de los principales problemas a los que el Estado también se tendría que enfrentar. Estamos viendo que la cuestión victimológica en el quehacer de lo jurídico y de lo forense es muy importante, ¿sí? Ahorita están surgiendo crisis importantes en el país por lo que pasó con la explosión y que también deja una secuela de víctimas, ¿sí? Y que cómo el Estado las va a trabajar. Porque es muy fácil decir que se les va a dar todo el apoyo, sí, pero desde un punto de vista de salud mental no tenemos la infraestructura para que en el campo de la salud mental todas estas personas fueran atendidas, ¿sí? Porque esto que pasó en esta semana con la explosión fue un evento muy dramático, claro, muy trágico, pero estamos viendo que diario pasan cosas, ¿no? Sí. O sea, en lo individual, en lo singular también hay homicidios, hay pérdidas de vidas, hay feminicidios, hay abusos abusos sexuales con menores, todo este tipo de cosas que estamos viendo se nos están saliendo de las manos en el ámbito de la salud mental, ¿sí? Vemos gente que se arroja al metro, gente que se suicida, comentaba de la niña de 13 años o 12 años que se suicida en Aguascalientes, la chica que en fin de año se suicida el 6 de enero y le deja una carta de Reyes a la mamá. Sí. Entonces todo esto es preocupante y de ahí la idea de abrir este espacio de la palabra, porque sí es importante toda la lucha que se hace contra el crimen organizado, contra la corrupción, pero también creemos muy importante el no dejar los aspectos sociales, tanto de la parte física como de la parte mental. Y creemos que hay un pilar muy, muy enclenque de la parte mental en donde las instancias no estamos dando eso que se debiese dar para que la niñez sobre todo crezca de una manera sólida. Y que eso nos evitaría también de adultos el tener la criminalidad presente, ¿no? Sí, porque justamente si existe una inversión y si se trata a estos niños que tú estás poniendo en la mesa en el debate, pero no nada más a ellos, sino en general poner la salud mental de una manera prioritaria, pues es como una cadena, ¿no?, en donde todo se acomodaría de una mejor forma y por ende entonces pues seguramente la criminalidad bajaría. No estamos diciendo que con esto nunca vaya a haber ningún criminal, ¿no?, pero sí desde una cuestión social y psicológica también,
pues sí creemos que se le debería de dar más presupuesto y una mayor atención a esta cuestión de la salud mental, porque hay veces donde yo veo que mucha gente, pues, por ejemplo, va caminando en la calle hablando sola y la demás gente no lo toma en cuenta o en consideración. Como cada uno estamos en nuestra vida metidos, inmersos en lo de uno, pues no le prestas atención a muchas cosas que están sucediendo alrededor. Sí, el entorno, ¿no? Exactamente. No se le presta atención. Y hay cosas que de manera institucional se están viendo, son importantes, como decimos, pero se están perdiendo las aristas de otros problemas que también tenemos y que también merecen la atención y la inversión en una infraestructura para cambiar, ¿no? Una de las primeras peticiones que yo hago es que el Instituto Nacional de Psiquiatría, la psiquiatría deje de tener la hegemonía médica en el manejo de las enfermedades o de la salud mental. De la salud mental. Sí, y que se incluyan, se involucren otras disciplinas, otros discursos, como la misma psicología, el psicoanálisis, la sociología, la antropología, ¿sí? El servicio social, ¿sí? O más bien la, ¿cómo se le llama esta licenciatura? Trabajo social. En trabajo social más bien, ¿sí? Todo eso requiere este país de esas instancias, la filosofía. Claro. Ahorita que estamos viendo aspectos en donde la moral es importante, así es. Bueno, pues la filosofía debería de cumplir un rubro importante dentro de estas instituciones también de salud mental. Así es. Para que la gente conozca de los valores, ¿no? Mañana vamos a tener, por cierto, los invitamos, un espacio muy interesante en Proyecta tus sentidos, ¿no? Así es. En Proyecta tus sentidos, en Malestar en la Cultura. Psicoanálisis y biopolítica. Y vamos a hablar precisamente de esta parte de la moral, ¿sí? ¿Qué es esto de la moral? Vamos a hablar un poco del Marqués de Sade, ¿sí? Vamos a hablar obviamente de Lacan, de Freud, y los invitamos porque se va a poner bueno. Así es. Porque nosotros además lo que queremos generar es un debate. No estamos abiertos a no estamos cerrados a las críticas, sino al contrario, estamos abiertos y a que la gente dé su opinión y este país se convierta en algo crítico, demandante, ¿verdad? Pero con pensamiento crítico, ¿no? Que es diferente a criticón, porque a lo mejor yo puedo criticar muchas cosas que no tengo idea o que porque me cae mal algo voy y lo critico, sino más bien, por eso es que también siempre, si ustedes ven, en cada emisión recomendamos ciertos libros, literatura, ¿no? Para que justamente cada uno de nosotros se cree su propia opinión, pero desde un punto crítico. Sí, y respetuoso. Así es. Porque lo que vemos también en las redes es una división muy importante entre gentes que piensan que está bien y gentes que piensan que está mal. Entonces, todos podemos opinar, pero siempre con una fundamentación, ¿sí? Sobre todo académica, teórica, y si no, pues ciudadana también se vale, pero sin desgarrarnos las vestiduras. Ahorita es un momento en que el país está viviendo en muchas crisis. No nada más es una crisis. No, y lo que menos ahorita necesitamos pues es la polarización. No. Necesitamos primero cerrar filas y empezarnos a dar cuenta que los problemas en México son profundos, son añejos y no es tan fácil solucionarlos, ¿no? Y que bueno, hay la voluntad de hacerlo, perfecto, pero hay que tomar estrategias adecuadas. Así es. Hay que rodearse de foros de especialistas que podamos dar opinión en relación a lo que nos hemos dedicado y cómo lo observamos y que está fundamentado teóricamente y jurídicamente y de ahí partir, ¿no? Partir a nuestras opiniones, a lo que nosotros pensamos y eso va a enriquecer mucho al país y va a enriquecer la moralidad. Claro. ¿Sí? O la moral, como se quiera ver, ¿no? Desde un punto de vista del bien decir y del bien hacer. Así ¿no? es. ¿Qué más podrías decirnos? Pues bueno, ya se nos está agotando el tiempo. Vamos a leer sus comentarios. Muchas gracias por todos sus comentarios. Fernanda nos manda saludos desde Aguascalientes. Dice que es interesante lo que comentamos. Adriana también nos manda saludos desde Mazatlán. Dice, ¿por qué se hacen o nacen los asesinos? Sandra, muchas gracias por tu sugerencia. Lo vamos a tomar en consideración. Nos habla de un tema. Seguramente próximamente hablaremos de eso. Marisol dice, entonces, ¿es culpable o inocente? Con base a lo que ustedes comentan. Guadalupe Robledo nos dice, saludos a los dos. Nos pregunta igual, entonces, ¿sí es o no culpable? Aida, saludos desde Baja California. Muy buena ponencia, muchas gracias. Daniela, ¿por qué existen los asesinos?
Maribel también nos dice, ¿por qué en Estados Unidos se dan más los sociópatas o las sectas? Y Verónica Hernández nos dice, saludos, muy buena ponencia. Muchas gracias por sus comentarios. Pues gracias a todos. Vamos a dejarles por el momento esa incógnita, que quizá es una incógnita que ni nosotros mismos podamos resolver, ¿sí? Que ni la misma persona que cometió el acto ilícito quizá en ese momento lo pueda decir. Sí, y en relación a lo que nos preguntan si es inocente o culpable. Ajá. Yo creo que les proponemos ahí un análisis interesante acerca de lo que ha sucedido en este tipo de casos. Cómo se practica la justicia, cuál es la praxis de esa ius, ¿no? Esa ius punitivus en latín, ¿sí? Cómo van a acusar a las personas y empezar a tener formatos bien claros para acusarlas, ¿no? Así es. Si no, entonces tendremos que caer en la duda. Claro. Y ese es lo peor que nos puede pasar, ¿no? ¿Qué más? Para cerrar esto, ya nos falta casi nada. Casi nada. Pues les agradecemos mucho su presencia. Ojalá nos puedan seguir acompañando. Ya saben, cada lunes en vivo de 4 a 5 de la tarde. Así es. Hora centro de México, con diferentes temas que estamos manejando y también en Proyecta tus Sentidos. Ese es los martes de 7 a 8 de la noche. Sí. Igual manejamos un poquito diferentes temáticas ahí también en este programa. Y pues bueno, ojalá nos puedan seguir en Facebook, estamos como J. Carlos Geo, entre paréntesis, El Pulso del Deseo. Les agradecemos mucho sus comentarios, su presencia y ojalá los podamos tener dentro de 8 días. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.